Señor. Así que le invito a buscar allí, ¿verdad? En la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Conocidísimo para todos ustedes. Muy conocido, hemos hablado de él y vamos a estar hablando de este versículo, pero más que nada vamos a estar hablando de un contexto general, de lo que este versículo incumbe, apaña, o lo que Pablo está diciendo a los corintios y por ende a nosotros también, por supuesto, allí. Segunda de Corintios 5, 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, bendice tu palabra leída. También rogamos que bendigas tu palabra expuesta. Que nos ayudes, nos socorras, nos ilumines para poder exponerla tal y como está, Señor, y que nos llenes de tu presencia de una manera especial para ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo lo cambia todo. Cristo lo cambia todo. Absolutamente todo, mis queridos hermanos. Son miles y miles de testimonios en el mundo, en diferentes partes del mundo, que es lo curioso de esto, de diferentes edades, de diferentes posiciones sociales, de diferentes trasfondos religiosos, no solamente del trasfondo religioso nuestro hispanohablante, sino de diferentes trasfondos religiosos allí, donde las buenas noticias del Señor Jesucristo le han cambiado la vida a las personas, y no solamente a las personas, sino el entorno familiar también. Cristo lo cambia todo, mis queridos hermanos. Lo cambia todo. Y cuando digo que lo cambio todo, me estoy refiriendo a todo para bien. A todo para bien, mis hermanos. No se trata de un acontecimiento aislado o temporal, sino de cambios verdaderos, genuinos en las personas. Y esos cambios genuinos en las personas, hermano, solamente se pueden dar por la intervención de algo sobrenatural que viene del exterior al interior y produce esos cambios. No hay otra manera de explicarlo. No hay terapia, no hay retiros, no hay nada de eso que sustituya allí lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en la vida de una persona. Y esos cambios son permanentes cuando Él lo hace. Porque ¿cómo un asesino puede cambiar? ¿Cómo un adicto puede dejar de ser adicto? ¿Cómo personas que iban directo a cometer suicidio y han sido intervenidas por alguien de manera sobrenatural han parado de hacerlo y allí viene un cambio radical en su vida? ¿Cómo personas pueden ser transformadas de aquella brainwash que le hacen en las universidades de filosofías de humanos y de filosofías que humanistas completamente, que apartan a la persona de la fe genuina? ¿Cómo puede una persona detox, dejarse de eso? Solamente Dios en sus vidas puede hacer eso. Pero no solamente Dios puede hacer eso, sino que también Dios es quien le ayuda a las personas para cuando son abandonados por su familia por la fe que ahora profesan. Cuando son en algunos casos desheredados por su familia por ahora la fe que profesan. Cuando son maltratados por una comunidad por la fe que ahora profesan. Cuando son aislados y son vetados de sus trabajos por la fe que ahora profesan. ¿Cómo pueden sobrevivir? Cristo. ¿Cómo son capaces de dar su propia vida aún por la convicción que tienen? Cristo lo cambia todo. Si no fuese Cristo, echarían para atrás. Si no fuese Cristo, realmente negociarían eso. Cristo lo cambia absolutamente todo, mis hermanos.
¿Qué es lo que todas estas personas han recibido que los motiva a enfrentar todo y aún perder su vida en ocasiones? Han recibido algo especial. Han recibido algo diferente. Han recibido el amor de Dios. Han recibido el amor de Dios que lo cambia todo. Han recibido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Han recibido el perdón genuino de Dios que no les reclama constantemente lo que están haciendo. Es un perdón perfecto. Han recibido eso. Y porque han recibido eso, como dice el himno, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No retroceden por nada en la vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando le estaba escribiendo allí a los romanos, en su capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes ahora, a lo que tienes ahora, a lo que te están diciendo ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Hermanos, el Evangelio tiene la capacidad de cambiar el corazón. Y cuando el Evangelio cambia el corazón, esto cambia nuestra posición con Dios. Al cambiar nuestra posición con Dios, cambia también nuestra manera de pensar. Y ese cambio de manera de pensar en la vida, como dice el apóstol Pablo a los romanos en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambia también nuestra manera de actuar en la vida, nuestro estilo de vida cambia. Y todo comienza con recibir la buena noticia en el corazón. Y recibir esa buena noticia en el corazón va transformando los pensamientos. Y los pensamientos se van transformando en hábitos, en un estilo de vida diferente, en una conducta diferente. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo cambia todo, mis hermanos. Lo cambia todo. Es un cambio de perspectiva de Dios. Es un cambio de perspectiva del mundo. Es un cambio de perspectiva del prójimo. No hay nada ni nadie. Escuche bien eso. Nada ni nadie que el Evangelio no pueda cambiar. Tal vez usted dice, no, es que esta persona es muy difícil. Muy difícil. ¿Y sabe qué le digo la verdad? Es posible que sea muy difícil. Es posible que sea muy difícil para nosotros. Porque la verdad de la verdad, nosotros no convencemos a nadie. Y entonces, por más que nosotros hablemos y hablemos y hablemos, la persona se resiste. Y no quiere mostrar cambio. Está bien. Nosotros no estamos ahí para imponernos ni para poner la Biblia en la cabeza de las personas. No estamos para eso. Estamos para compartirla en amor. El que cambia es Dios. Dios es el que hace el cambio. Entonces nosotros hagamos nuestra parte, dejemos la parte a Dios, que Él sabe hacer su parte y la sabe hacer muy bien. Por eso le dije, el Evangelio, no hay nada ni nadie que el Evangelio no cambie. Él lo puede hacer todo, mis hermanos. Hermanos, el Evangelio son las mejores noticias que una persona pueda recibir. No hay nada mejor que una persona pueda recibir en este mundo. Ni siquiera los números de la lotería esa que están tan grandes por ahí. ¿Ya? No hay una noticia mejor que no sea la del Evangelio. Las buenas noticias. Pero también déjame voltearle la moneda ahora para el otro lado. No hay ninguna noticia mejor que nosotros quisiéramos compartir con alguien que no sean la del Evangelio. Esto va both way. No hay nada mejor que aquella persona pueda recibir en su vida que sean las buenas noticias del Evangelio. No hay nada mejor que nosotros podamos comunicar que no sean las buenas noticias del Evangelio, mis queridos hermanos. Saulo de Tarso fue receptor de esas buenas noticias camino a Damasco, y también fue allí comunicador de esas buenas noticias. Receptor
y comunicador. Un gran ejemplo, como muchos, para nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 1 y es una frase que nosotros hemos puesto en las camisetas del bautismo. Cuando una persona se bautiza, tiene esta frase allí: no me avergüenzo del Evangelio. Y hoy, precisamente, tenemos un bautismo nuestro del área en español. Así que les invitamos a que se quede para que sea testigo y celebremos juntos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero precisamente tomado de aquí, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, para todo el mundo. Para todo el mundo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, a Saulo le cambió todo en la vida. Inclusive le cambió hasta el nombre. Porque de Saulo de Tarso pasó a ser Pablo. Pablo. Permítame compartir con usted algunos de estos cambios que el Evangelio hace en nuestras vidas cuando lo recibimos por fe. Permítame compartirle algunos de estos. Lo primero que entiendo yo, no estoy poniendo en orden de prioridad, pero creo que lo primero que cambia, que Cristo cambia, es nuestra posición para con Dios. Lo primero que Cristo cambia es tu posición y mi posición para con Dios. La palabra posición, ¿qué significa posición? Significa postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto. Categoría o condición social de cada persona respecto a los demás. Eso es de acuerdo a la Real Academia Española. ¿Okay? Algunos sinónimos allí son postura, colocación, actitud. La palabra posición con relación a postura social significa categoría, clase, estatus, nivel, esfera, condición, puesto, lugar, sitio, situación, emplazamiento, colocación, ubicación, todo eso. Con relación, posición, con relación a una ideología, significa postura, opinión, posicionamiento, actitud, comportamiento, conducta, perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva con relación a esto? ¿Cuál es tu posición? Eso significa. Pero el significado bíblico es la posición que el creyente tiene. Y tiene que ver con un estado legal como hijo de Dios. Y tiene que ver cómo el Padre te ve y me ve a mí delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Cuál es tu posición, mi posición legal delante del Padre fuera de Jesucristo? ¿Cuál es o cuál pasa a ser su posición y mi posición delante del Padre por medio de los méritos de Jesucristo cuando lo recibimos por fe? ¿Cuál es esa posición? De eso quiero hablarle. ¿Por qué? Porque el Evangelio cambia la posición. Las buenas noticias del Señor Jesucristo cambia nuestra posición delante de Él, mis hermanos. Y esto es importante tratar por lo menos de comprenderlo. No es difícil de comprenderlo. Pero número uno, puedo llegar a esta posición legal delante de Dios por la obra legal que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Puedo llegar a esta posición legal delante del Padre por la obra legal que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en lo legal? Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario se llama, allí nos justificó. Y ese es un término legal. El proceso de adopción ha sido legítimo. De adoptarnos de criatura de Dios, de haber sido creados por Dios,
a hijos de Dios. Fue un proceso legítimo, legal, público. No fue escondido, no fue misterioso, sino fue legítimo, legal y público. Porque en la cruz del Calvario Él exhibió todo allí. Y no lo hizo a escondida. Él lo hizo públicamente. Lo fueron a prensar a escondidas de noche, eso sí. Pero Él su ministerio lo desarrolló a la luz. No se escondió de nadie allí. No hizo nada ilegal en cuanto al proceso de ofrendas, de ritual. No, lo hizo a la luz del día. De hecho, a las 9 de la mañana. Y allí estuvo hasta las 3 de la tarde. A la plena vista de todo el mundo. En la cruz derrotó todo argumento. Su sangre fue suficiente para efectuar el pago de nuestra deuda. Y allí su deuda y mi deuda, la de la humanidad, cuando creemos, quedó saldada, fue cancelada. Y se reduce a una palabra que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz y dijo, consumado es. Todo está hecho. Todo está consumado. Entonces, ¿cómo un pecador como usted y como yo podemos llegar delante de la presencia de un Dios santo sublime a una posición legal que Dios nos puede ver y dice, está bien, no hay problema, todo está cancelado? ¿Cómo? ¿Entiende? ¿Me sigue cómo cambia la posición? Cambia por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo cambia todo. Él lo cambia absolutamente todo. Cuando reconocemos que Él pagó por mis pecados y aceptamos eso por fe, somos justificados. Somos perdonados y somos justificados. Y eso, como le dije anteriormente, es un término legal. Lo que quiere decir es que hemos sido absueltos de nuestros cargos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, un par de versículos más allí del que leímos al principio del 17, dice allí que al que no conoció pecado, ¿por qué? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? En Cristo cambia todo, mis hermanos. La posición que Cristo me ha otorgado delante del Padre es una posición perfecta. Perfecta. Mi posición de perdonado no cambia. ¿Ya? Mi posición de justificado no cambia. No cambia el perdón que Dios me ha otorgado, porque su perdón ha sido perfecto, porque fue un sacrificio perfecto. Entonces dígame usted, hermano, qué maravilla es esto. Mi posición de amado tampoco cambia, porque he sido aceptado en el amado. Porque Él me ama, a pesar de que no somos perfectos. A pesar de que no lo honramos continuamente. A pesar de esto y lo otro y aquello, y la lista es larga. La lista es larga. A pesar de eso, su amor hacia nosotros es perfecto. Así como su perdón. ¿Qué te digo? Cristo lo cambia todo, hermano. Cristo lo cambia absolutamente todo, mi hermano. Mi posición es la misma que las de los demás. ¿Sí? Un cristiano verdadero tiene la misma posición que tuvo Pablo, la misma posición que tuvo Juan, Bernabé, San Marcos,
la misma que tuvieron todos esos mártires en la historia del cristianismo, la que tuvo Lutero, la que tuvo John Wesley, Whitefield, Calvino, todas esas personas de la Reforma, la misma que tuvo Billy Graham, la misma que tuvo Gigi Ávila y la misma que tiene usted y yo. ¿No estamos hablando de un Dios imparcial que no hace acepción de personas? ¿O no estamos hablando de eso? Mi posición en Él no cambia. Que ellos fueron tal vez algunos de estas personas más usados que otros, eso sí es verdad. Y todo eso depende de la entrega que la persona se dé a Dios. Pero Dios no nos hace menos ni más. Mi posición es igualita a la de ellos, porque Cristo murió por mí también. Mi posición en Cristo ahora es de pura gracia. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que no la merezco. No la merezco. No soy digno de ella. ¿Por qué? Porque no la puedo comprar con nada. Porque es un regalo de Dios. De pura gracia. Y es por su gracia que yo soy perfecto delante de Él. Mire, hermano, eso debe darle a usted un ánimo tremendo. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque nosotros no sabemos qué estatura tendría Adán, que fue perfecto. O qué estatura tendría Cristo. Por irme por la parte mía. Otros se van por otra. Otros se van por otra. Pero bueno, para hablar de mí. ¿Ah? Pero qué bueno que allí el Señor, mi Padre Celestial me ve a través de los ojos de Cristo y me ve perfecto. Ese es el punto que quiero señalar. Tal vez otras personas en el mundo me señalan y me critican y me ven de diferente manera. Pero ¿sabe qué? Como decía una hermanita allá en el Penhandle en Mariana, me di un baño de aceite ungido y todo me resbala. No me importa. Me importa lo que diga Cristo acerca de mí. Lo que diga Cristo de mí, eso sí me importa. Y Él me ve perfecto, aceptado, amado, perdonado. ¿Sí o no? Era un momento nomás para ver si estaba despierto conmigo. Pero es una pura verdad. Ok, es una pura verdad también, hermano. Palabra de Dios dice en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice allí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esta no de vosotros, ¿porque qué? Porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios, en otras palabras, lo que está diciendo aquí. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, es de pura gracia. Mi posición delante del Padre es de pura gracia. Es un regalo que Él me ha dado. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente, por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Mira mi posición, su posición delante del Padre. De enemigo pasamos a ser amigos de Dios. ¿Sí? Romanos 5:10 dice, pues, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Juan 15:15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigo, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. De enemigo, amigos de Dios. Dígame si la posición no cambia. Dígame. Eso dice la palabra.
En Cristo pasamos de ser criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos la creación natural del ser humano. Dice allí que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya de por sí ahí hay un statement, especialmente para el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero mire la creación espiritual, dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y dice ahí el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, no de mamá y papá, sino de voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial, de voluntad de Dios. Nuestra posición cambia. Cambia de que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre allí y nos crió y nos cuidó como nadie y crecimos y todo, pero de ahí cambia. Porque, hermano, tanto el espiritual como la creación carnal, ambas vamos a morir. O sea, tanto una persona que conoce de Dios va a morir y va a ser enterrado, como uno que conoce de Dios también va a morir y va a ser enterrado. O sea, los dos, eso no hay duda alguna. Pero lo que cambia es la posición espiritual. Y para eso fue que Cristo vino. Para rescatar y salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? ¿Y dónde se había perdido? Usted sabe la respuesta. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, versículo 16, que somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermano, qué maravilloso saber esto. Dios en Cristo Jesús ha cambiado tu posición, mi posición delante del Padre. Pero también esta nueva posición nos da una nueva identidad. Nuestra identidad cambia en Cristo también. O sea, no solamente nuestra posición delante del Padre, pero también nuestra identidad cambia allí, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo hace mención a 2 Corintios 5:17, que fue el versículo que nosotros leímos al principio, que habla allí, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva identidad en nosotros, una nueva vida puesta en nosotros. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que aunque seguimos en este cuerpo, y este cuerpo va a batallar con enfermedades, con luchas, se deteriora, tiene debilidades. Este cuerpo es imperfecto. O sea que eso no nos vamos a librar de ello, pero vamos a tener una asistencia sobrenatural. Una residencia permanente en nosotros que nos va a ayudar. Que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de posición. ¿Qué posición? Bueno, antes era esclavo, ahora soy libre. Antes era enemigo de Dios, ahora soy amigo de Dios.
Antes era culpable, he sido declarado justificado por Dios. Antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Entonces ha cambiado mi posición delante del Padre. ¿Qué es la identidad, mis hermanos? ¿Qué es identidad? Identidad, según la Real Academia Española, es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Se puede decir del carácter particular o la personalidad de un individuo también. Identidad. Otra definición establece con relación a identidad que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. ¿Ven? Hermanos, en estos tiempos la palabra identidad ha tomado gran relevancia. ¿Por qué? Debido a la crisis de identidad que hay. Así lo llaman los psicólogos, no lo llamamos nosotros. Tienen una crisis de identidad y hay que tratar esa crisis de identidad, dicen los psicólogos. Pero esas crisis de identidad redondan también allí en una falta de propósito en la vida, porque si no saben quiénes son, mucho menos sabrán dónde van. Entonces, los psicólogos tienen un gran reto en este día. Y ellos están enfrentando esto constantemente, hermano. Y es porque muchas veces están buscando su identidad en las cosas y los lugares equivocados. El hombre perdió primero su identidad espiritual en Edén. Y esto lo ha llevado a sufrir la decadencia en todos los demás aspectos de su existencia. De ahí es que a veces usted va a escuchar, tiene una crisis existencial. No sabe por qué estamos aquí. La constante búsqueda sin encontrar nada que lo sacie. Y usted dice, pero tienen de todo. Tienen de todo. Eso es verdad. Tienen de todo y aún tienen una crisis existencial. ¿Por qué? Porque no encuentran propósito en la vida. La verdad es que fuera de Cristo, nada los va a saciar. Nada los va a saciar. Tal vez una buena pregunta para los jóvenes que están aquí hoy y bueno, tal vez para todo el mundo, pero más que nada para los jóvenes. ¿Quién o qué está definiendo tu identidad? Porque los jóvenes luchan con esto. Especialmente en esa etapa de los teen y cruzando el puente de los teen, es una lucha constante con relación a la identidad y pensamientos. ¿Quién define tu identidad? ¿Dios o los amigos? ¿Dios o la cultura? ¿Dios o las redes sociales buscando aprobación de los demás? ¿Quién define nuestra identidad? Nosotros sabemos la respuesta, Dios. Pero hay muchas personas batallando con eso. Muchas personas batallando con eso. Si nuestra autoestima no está bien definida y acentuada en nuestra vida, nos vamos a convertir en seguidores todo el tiempo. Por eso es importante conocer nuestra nueva identidad. Ya vimos nuestra posición delante del Padre, pero nuestra identidad lidia con nosotros aquí constantemente. Sabemos quiénes somos, porque la palabra de Dios lo dice. Y necesitamos hacer la tarea de buscar en la palabra de Dios qué dice la palabra de Dios acerca de mí, quién soy yo. En Cristo nuestra identidad ha sido restaurada, reinstituida. Por eso es que allí Lucas, el doctor Lucas, dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a restituir, a restaurar
El segundo Adán vino porque el primer Adán falló. Y fue necesario un segundo Adán para restaurar, restituir al ser humano allí. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, su identidad ha sido restaurada. Ahora Dios te ve como heredero. En Cristo pudiéramos aquí estar hablando largo y tendido. Somos escogidos, somos amados, somos apartados, santificados, en otras palabras. Somos perdonados, aceptados. Cada uno de esos pudiéramos nosotros hablar mucho. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Cristo tenemos una herencia incorruptible. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo hemos sido añadidos miembros de la familia de Dios. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tanto que batallamos por la ciudadanía de este país y nosotros tenemos una ciudadanía más grande que esta. Agradecido de estar aquí en primer lugar. Sí, esa es la verdad. Yo agradezco a Dios porque en su misericordia permitió que llegara a través de travesías bien largas y complicadas, cuando todavía no es lo que hay hoy. Hace más de 30 años yo lo viví exactamente lo mismo que están viviendo hoy. O sea que no es nada nuevo. No es nada nuevo, es más intenso por la propaganda en la televisión. Pero igualito lo vivimos, por lo menos yo, mi madre, lo vivimos. ¿Ok? Tener que verla pasar con el uniforme anaranjado delante de mí y sin poder hacer nada. O sea, pasa que pues uno no habla de esas cosas. Y yo en otro lado, en la parte de los hombres, viéndola pasar. ¿Ah? Entonces, sí. Eso se pasa. Y agradecidos a Dios que nos abrió las puertas después de 20,000 trabajos para poder entonces hoy estar así. Pero hay una ciudadanía mejor. Hay una ciudadanía en los cielos. Que nadie te quite esa esperanza. Que nadie te quite esa esperanza. Ahí Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ¿qué? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Hermanos, pudiéramos estar hablando mucho más en esta tarde sobre tu identidad y el cambio de posición. ¿Por qué? Porque Cristo lo cambia todo en nuestra vida. Todo. No piense que le he dicho todo hoy. No. Hoy solamente hablé de dos cosas. Que Cristo cambió nuestra posición legal delante del Padre. De condenado a perdonado. ¿Ok? De enemigo a amigo, todo eso. Y cambió nuestra identidad. Porque todas las cosas son hechas nuevas. En 15 días te voy a hablar de algo más
que Cristo ha cambiado en nuestras vidas. Y octubre 5, el día de invitar a algún amigo, a alguien a la iglesia, si usted cree que se pueda edificar en este lugar, si usted cree que pueda recomendar la iglesia y decirle, te invito este día. Si no va a ninguna iglesia, si ya está yendo a una iglesia, por favor no lo saque de su iglesia. ¿Ok? Pero si no va a ninguna iglesia, invítele. Porque ese día vamos a hablar un tema de lo que Cristo cambia en nuestra vida, que tiene un impacto que para qué le voy a contar desde ahora. No, en serio, de verdad que sí. Estas son algunas de las cosas que lleva nuestra nueva identidad. No son todas, pero nos deja ver quiénes somos en Cristo. Esto, hermano, debe de hacernos sentir a nosotros valorados. Sí, valorados. ¿Por qué? Porque le importamos a nuestro Creador. No somos aves de paso que no le importa a nadie. Que nadie se entera ni siquiera si pasó por aquí en este mundo, no. Sí. Sí le importamos y le importamos mucho a Él. Por eso es que entregó su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esto es importante porque nuestro valor no radica, nuestra identidad no radica en lo que el mundo diga o lo que otras personas digan, sino lo que Dios dice acerca de usted. Si Dios dice que usted tiene valor aunque otras personas digan lo que digan. Si Dios dice que usted es amada para Él, lo es. Si Dios dice que somos importantes para Él, lo somos. Porque entonces sería decir que la palabra de Dios miente. Y Dios no miente. ¿Me sigue? Entonces, fortalezca no solamente su fe, pero su identidad aquí en la palabra de Dios, en las promesas que Dios te ha dado. Nuestra vida tiene propósito, por supuesto, y tiene esperanza, que es lo que ofrecen las buenas noticias. En un mundo que necesita tanto de las buenas noticias de esperanza, no tenemos que demostrarle nada a nadie. No tenemos que demostrarle nada al esposo, ni el esposo a la esposa, ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos, ni a la familia, ni a la sociedad, ni a nadie tenemos que demostrarle nada, porque en Cristo Jesús estamos completos. No nos falta nada. Eso dice Él. Vosotros estáis completos en Él. Pero a veces porque no tenemos una identidad definida, una buena autoestima, porque no vemos lo que Dios dice acerca de mí, de quién yo soy para Él, entonces estamos buscando aprobación de los demás, cuando ya Dios me dio la aprobación en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Cobre ánimo, fe, fuerza en la palabra del Señor, hermano. Usted tiene una nueva posición en las alturas y tiene una nueva identidad que Él nos ha dado allí. Somos libres, no hay condenación, dice la palabra de Dios. En Cristo tengo una nueva posición que me ha dado una nueva identidad, lo cual conlleva a una nueva responsabilidad. Esa parte sí no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero tengo que decírsela. Tengo que decírsela porque esa es la verdad. Esa responsabilidad, ¿usted sabe cómo se llama? Testimonio. Tengo una responsabilidad porque ahora mi posición cambió. Ya yo no estoy en esa vieja vida. Mi identidad ahora es con Cristo, no es con otra gente ni con el mundo. Mi identidad es con Cristo. Entonces eso me conlleva una nueva responsabilidad allí para donde estamos. Así que termino con esta meditación mientras nos vamos a ir alistando también para el bautismo que tenemos hoy. Le pido que no se vaya porque
tenemos un joven que se va a bautizar, un jovencito que conozco desde hace 9 años. Estaba chiquitito, corría allí en la sala de la casa en algunos días donde nos permitieron cuidarlo por un tiempito corto. Y lo hemos visto crecer. Y lo hemos visto yéndose, formándose. Y es una bendición el poder ver eso y ser parte de eso en la vida de la familia, como a veces ser parte de casarse, que los hijos se casan y uno es parte de ver los chiquitos crecer y después van al altar. Eso es maravilloso, eso es algo que la iglesia debe celebrar porque es crecimiento, es salud también. Así que le invito a que se quede allí. Termino con esta meditación que dice, el estilo de vida nuestro habla en qué posición me veo. El estilo de vida mío, cómo yo vivo, cómo usted vive, habla en qué posición yo me veo delante del Padre. Me veo en victoria, me veo derrotado, me veo allí que no valgo nada, o me veo con valor. ¿Cómo me veo? Piensa en eso hoy, para que comiences a vivir acorde a tu posición que Él nos ha dado por gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias esta preciosa mañana, esta tarde ya. Gracias, Señor, porque realmente el Evangelio sí lo cambia todo.